un podcast de Cooperativa. Hola, si estás aquí, estás en la edición de fin de semana de Lo que queda del día, que se escucha de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde en Cooperativa. Pero en estos episodios compartimos cultura, hablamos de libros, hablamos de música popular, de cine y de series. Y por supuesto, como siempre, te damos la bienvenida. Voces que le hablan a sus respectivas generaciones y que tienen agendados recitales en Chile. Pulp y Javiera Mena. Y Claudio Vergara junto a las dos historias y las trae a esta hora Lo que queda del día. ¿Cómo estás, Claudio? Hola Paula, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Aquí, muy bien. Oye, me sorprendió el concierto de Pulp. Quizás porque entre tantos grandes recitales, no sé, Rosalía y otros, pasó un poquito bajo el radar este recital que le falta poquito. Es el 8 de junio, ¿no? Pulp en Santiago. El próximo lunes, sí. Este lunes ya a la vuelta de la esquina está el concierto de Pulp. Quizás es como un reflejo de la historia de Pulp, que es una banda que, si bien tiene grandes canciones, grandes himnos, buenos hits, no es una banda que probablemente tenga la masividad que sus coetáneos como Oasis o como Blur en el cuadrilátero del Britpop. Tienes razón, claro. Como por ese lado es como que la popularidad sí, se la llevaron esos dos grupos, claro. Y bandas como Pulp quedaron como más acotadas, pero de todas maneras con harto impacto, creo yo, ¿no? Sí, harto impacto, teniendo canciones como Common People, como Disco 2000, como Do You Remember the First Time, por ejemplo, que son clásicos del Britpop. Y además lo que caracteriza a Pulp es tener un estilo propio, tener una manera de encarar la música que tiene que ver con la, no solamente, o por un lado, con la elegancia encarnada por su frontman, Jarvis Cocker, que es probablemente uno de los cantantes definitivos del pop británico, y también por otro lado con representar mucho a la gente común, como dice lo de Common People, al representar a la gente común y corriente, a la gente obrera, a la gente que se levanta en la mañana a trabajar. Eso también tenía mucho de lo que hacía Pulp y lo graficaba en su estética, en su música. Los integrantes de Pulp, estaba viendo unas fotos de los otros integrantes de Pulp, que probablemente nadie se acuerde mucho sus nombres, ni siquiera yo me acuerdo mucho, y son tipos pero muy común y corriente, o sea, son tipos que tú verías en el supermercado y no te imaginarías siendo parte de una de las bandas británicas más influyentes de los últimos 40 años. Entonces Pulp tiene esa expresión que tiene que ver con ser una banda que es bastante, por un lado, quita de bulla, pero por otro lado también bastante intensa en términos de la presentación en vivo y de lo que muestran en su discografía. Estoy pensando que Jarvis Cocker, que es finalmente como el personaje más conocido de la banda, porque es muy alto, como muy desgarbado, con estos grandes, sí, con estas grandes gafas, yo creo que si bien no comprendíamos todo lo que cantaba, porque canta en inglés, pero es como un Jorge González, digamos, o sea, una figura como contestataria, una figura que habla de la gente común, y es un mensaje que yo creo que no se transmitía totalmente, pero uno entendía que él estaba hablando como desde otro lugar, ¿no? Como un lugar totalmente, más, mira, ¿no es cierto? Un poquito más punk, yo te diría incluso, como es sí, bien punk. Totalmente, o sea, Jarvis Cocker es un tipo muy irónico, que tiene un sentido muy agudo del humor, y además con una actitud bastante disruptiva. Lo que mejor representó, y yo creo que los fanáticos de Pulp se acuerdan de una gran historia, que es la que mejor representa probablemente lo insurrecto que es Jarvis Cocker, es cuando en los premios Brit Awards del año 96 estaba cantando Michael Jackson, que era, pese a que ya era una estrella en problemas, seguía siendo un tipo omnipresente absoluto en la música global. Estaba cantando Michael Jackson y Jarvis Cocker salta de la primera fila, se sube al escenario, empieza a hacer una mímica detrás de Michael Jackson, que estaba cantando con niños, además, de una manera muy grandilocuente, claro, muy pretenciosa, y Jarvis Cocker empieza a hacer una mímica de burla, se empieza a reír del momento, hasta que muestra el trasero. Jarvis Cocker. Bueno, a Jarvis Cocker se lo llevan preso después de esto, pero era finalmente representar toda la grandilocuencia un poco artificial de un artista como Michael Jackson, la grandilocuencia estadounidense por lo demás, versus el sentido más punk, más indie, más alternativo, más contestatario del Britpop, finalmente encarnado por Jarvis Cocker. Esa historia es buenísima porque un poco encarna esas dos sensibilidades
finalmente a Jarvis Cocker después lo sueltan. ¿Sabes qué? Hay otra historia ahí muy buena porque a Jarvis Cocker se lo llevan preso por incitar al desorden con niños. Esa era como la suerte de cargos que se le estaban imputando, incitar al desorden mientras estaban un grupo de niños ahí en el escenario. Pero David Bowie, que estaba invitado también a ese evento, tenía su propio equipo filmando y grabando ese evento, y a través de las cámaras y de lo que grabó el equipo de David Bowie se demuestra que Jarvis Cocker nunca hizo nada con los niños, sino que simplemente se rió de Michael Jackson. Nunca hizo nada propiamente con los niños, entonces ahí un poco permitió liberar a Jarvis Cocker de este entuerto. ¡Oh, qué buena la historia! Que es famosísimo. Salió David Bowie a defender a Jarvis Cocker, que se estaba riendo de Michael Jackson, básicamente. Sí, no, imagínate los pesos pesados que están cruzados en esa historia. Increíble. Imagínate cuando llegaron todos al juzgado de policía local. David Bowie. Llegaron todos ahí. Claro. Ok, incivilidad. Esa vestimenta cuando llegaron. Así es. Sí. Estaba pensando que las personas que ya tienen las entradas y las que la vayan a comprar para el concierto del 8 de junio, también van muy a tono con esta especie de nostalgia por los 90. Esta es una banda muy noventera. Y yo creo que hay una cuestión de regreso a los 90, ¿no? Como en el sentido de, no sé, la última década sin smartphone, la última década sin redes sociales. Es como la última década predigital. Y Pulp es muy de ese momento, de esa época, de esa generación. Así que va a ser un viaje en el tiempo también, ¿no? Sí, es un viaje en el tiempo para una generación que escuchó a Pulp de otra manera, comprando el cassette o el CD, o yendo a una discoteca como la Blondie, cuando era un lugar bastante más alternativo y más de nicho de lo que es ahora, que probablemente sigue teniendo un espíritu alternativo, pero probablemente se ha abierto a otras expresiones también. Pero claro, Pulp, así como Oasis en su momento, representa un mundo también que es ese, y Pulp sin explotar como Oasis, porque Oasis los tuvimos en el Estadio Nacional el año pasado. Pulp es un evento en el Movistar Arena de una manera más acotada, entonces sigue siendo una banda que es de Sheffield por lo demás, que es de un impacto quizás un poquito menor, pero que gusta a mucha gente con un paladar distintivo también, bastante sugerente. Claro, que le gustaba el Britpop. Yo creo que era como para ir al concierto de Pulp y después a la batuta, pero eso habría sido como el circuito. Esa habría sido como la ruta ideal, digamos. Esa habría sido la ruta, sí. Si quien te dice claro. No a la Blondie. En fin, eso con Jarvis Cocker, con Pulp, que se presenta este 8 de junio. Luego tenemos otra banda muy importante, otro grupo, otro proyecto, otra cantante muy importante para su generación, que es Javiera Mena. Sí, ahí estamos escuchando a Javiera Mena, que va a estar el 9 de diciembre en el Movistar Arena celebrando los 20 años de Esquemas Juveniles, que es un disco que ya representa los años 2000, que es un disco que ya representa ya el mundo digital, ya el mundo conectado por internet, pero el mundo un poco de la prehistoria de internet. No es el mundo digital que conocemos hoy tan sobrecargado ni tan vertiginoso. Es un mundo que tiene que ver con intercambiar archivos de manera bastante más lenta, con subir canciones a MySpace, pero que de alguna forma empezó a prefigurar el mundo en el que vivimos hoy. Javiera Mena es una de las primeras artistas chilenas que empieza a difundir su música sin intermediarios, sin sellos discográficos, sin grandes compañías. Empieza a hacer su música en la soledad de su pieza, que es algo que finalmente hoy se replica con muchos artistas urbanos también. Por tanto, es un artista que impone ese modelo a través de Esquemas Juveniles, que es su disco del 2006, para también extenderlo hacia lo que es la música, cómo se hace hoy, cómo la concebimos hoy también finalmente, ¿no? Javiera Mena un poco impone ese modelo con un disco que mezcla triste, mezcla emo y mezcla bailable, también muy propio de estos tiempos, también una cosa bastante ambivalente. Sí, pero también es un viaje nostálgico. Total, sí. Totalmente. ¿Sabes qué me sorprendió a mí de volver a escuchar a Javiera Mena? Es la cantidad de canciones populares. O sea, yo me las sé todas. Javiera Mena sonaba, se armó un espacio en las radios cuando no era tan fácil y cuando ese era el único o el principal de los espacios, ¿no es cierto? O sea, aquí está empezando a circular con más fuerza ya la música a través de distintas plataformas, pero no con el impulso que tiene hoy día, definitivamente no. Sin redes sociales o previo a redes sociales, como previo al boom de las redes sociales. Entonces eran circuitos también más orgánicos, ¿no? Como de, mira lo que estoy escuchando,
mira qué interesante esta cantante. Y yo creo que en su sonido también hay algo que es así como orgánico, ¿no es cierto? Que tenía que ver como con una especie de tribu, con conexiones musicales, este dueto con Jepe, por ejemplo. Era como una generación que se estaba moviendo, era como un grupo de gente que se estaba moviendo y estaba planteando este sonido que era pop y era chileno, y me acuerdo que impactó mucho cuando empezó a sonar en España. ¿Recuerdas que ella rápidamente tiene como una carrera internacional, así muy, muy rápido, muy temprano? Totalmente, y además que igual de hecho es una generación que empezó muy de a poco y fue ganando un espacio en la masividad de manera bastante notable. O sea, es una generación que empezó a llenar espacios en festivales como el Dolmué o como el propio Festival de Viña, donde pasaron Jepe, donde pasó Javiera Mena, Nano Stern, grandes emblemas, nacidos un poco cada uno con su respectivo lenguaje creativo, pero nacidos un poco en esa generación, en ese grupo, y fueron llenando estos espacios de alguna manera, mostrando una música que podía ser alternativa, que podía beber de la electrónica, del rock más indie, de las guitarras, pero también podía ser sumamente masiva, incluso romántica, como lo ha hecho Jepe, como lo ha hecho la propia Javiera Mena. O sea, es una música que también nace del underground, pero que tiene un espíritu muy masivo. Uno escucha, por ejemplo, Esquemas Juveniles y tiene canciones que son hitazos. O sea, tiene un cover de Daniela Romo, que es de la canción Yo no te pido la luna, popularizada por Daniela Romo, que también eso demuestra lo conectada que estaba esta generación con un cancionero más AM, también un cancionero que tenía que ver con los años 80. Por tanto, es como tiene muchos estímulos, ¿no? Interesantes. Claro, es como New Wave y Daniela Romo. Exactamente. Eso, conviviendo sin problemas, digamos. Sin problema. Y es como Alex and Banter, quizás va por este mismo grupo. Harto de lo que luego va a hacer Francisca Valenzuela. ¿Sabes qué pensé? Los dos grupos que trajiste, porque tienen Javiera Mena y Pulp, los dos números que trajiste, que tienen sus respectivos conciertos, son de otro momento musical, de otro momento artístico en el disco, por lo menos de Javiera Mena. Son pre-reggaetón. Son de un mundo musical distinto. Eso no sé si es bueno o malo, pero es. Pero no existía como existe hoy, que terminó siendo como un movimiento que arrasó con muchas cosas, ¿no es cierto? Que el sonido urbano, esto es previo a eso. Y quizás por eso no suena tan distinto, tan de otro tiempo. Sí, es un buen punto, porque hoy día todo está filtrado por el sonido urbano. Toda la comparación y todo lo que se le pregunta a los artistas y todo el paralelo que se hace con la música que suena hoy tiene que ver con el sonido urbano. Y en ese momento eso no existía. Probablemente lo más presente en ese tiempo era el rock, era lo que seguía mandando la pauta, pero no existía algo tan fuerte, ni tan protagónico, ni que cubriera todas las capas de la música como lo era el sonido urbano. Claro. Y precisamente por eso me imagino, también lo decías tú, Paula, genera esta nostalgia por un mundo quizás donde no había tanto vértigo, donde los músicos también se preocupaban más por la música, más que por otros estímulos que tienen que ver con mostrarse en redes sociales. También era otro ímpetu creativo y otro ambiente y otro contexto. Así es, así que para volver a ese momento están agendados estos dos conciertos, Pulp este 8 de junio y Javiera Mena en diciembre, Claudio. Queda harto, en diciembre, 9 de diciembre, entradas ya a la venta en Punto Ticket, en el Movistar Arena, el primer Movistar Arena de Javiera Mena. Ella decía que estas canciones las partió realizando, confeccionando en su pieza, en su casa, mientras la mamá, no sé, barría y le decía que no hiciera tanto ruido, y ahora las va a mostrar en un recinto gigantesco como es el Movistar Arena, y son canciones que tienen esa sensibilidad también, esa sensibilidad de una joven, de un adolescente escribiendo de amor, de desamor, en una ciudad por lo demás a veces un poco opaca como Santiago, tiene todo ese peso también, un disco como Esquemas Juveniles. Así es, a veces opaca, a veces brillante. Claudio Vergara, muchísimas gracias. Eso, un abrazo, que estén bien, chao, chao. Buenas tardes. Encuentra esta y otras historias en cooperativapodcast.cl. Puedes suscribirte en Spotify, Apple Podcast o en tu plataforma de audio favorita. Cooperativapodcast.cl es otra forma de escuchar.